Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es sábado 16 de septiembre, damos gracias a Dios, un nuevo fin de semana y ya pasamos de la mitad del mes de septiembre y damos gracias a Dios. Seguimos buscándole, eso es lo más importante, que Dios nos dé aliento para buscarle. Ayer estuvimos buscándole en nuestra reunión familiar. Si usted no pudo venir, se perdió la reunión, no olvide que en la página de Facebook, donde se transmite en vivo, siempre quedan los videos de las reuniones y también en el canal de YouTube. En el canal de YouTube de la iglesia, Monte del Rey, usted va a encontrar todas las predicaciones, todas las transmisiones, va a encontrar todas estas meditaciones en la noche. Entonces, para que se suscriba y esté atento a todas las transmisiones que se hacen desde la iglesia y no se pierda nada de la palabra de Dios. Y le seguimos orando a Dios para que Él nos siga alentando, nos siga dando fuerzas nuevas todos los días, pero para buscar. Así que aquí estamos en esta noche para buscarle a través de esta meditación que vamos a hacer hoy. Le invito a orar conmigo. Señor, te damos gracias por este fin de semana. Te damos gracias por el tiempo de descanso que tú nos regalas, tiempo para descansar, estar con familia y amigos, que tú bendigas este tiempo y que tú nos sigas ayudando y esforzando a buscar, que es lo que haremos esta noche en esta meditación de tu palabra. Bendice tu palabra para nosotros, sigue hablando en nuestras vidas y sigue, Señor, transformando nuestras vidas y nuestros corazones a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra de Dios en la que vamos a meditar hoy está en Romanos, la carta de Pablo a los romanos, que probablemente es la carta del apóstol Pablo en donde más va a desarrollar teología, su pensamiento acerca de Cristo. Ya sabemos que la iglesia en Roma no era una iglesia de las que había fundado Pablo, al contrario de todas las demás cartas, eran iglesias formadas por Pablo, donde Pablo conocía a muchas de las personas, a la gran mayoría, y se refería pues a ellos con cierta familiaridad, a sus problemas, sus dificultades. Pero la iglesia de Roma no era todavía un lugar al cual Pablo había visitado cuando Pablo escribe la carta a los romanos, y contiene mucha teología, mucho pensamiento acerca de Dios, mucha reflexión teológica, y vamos a meditar en el capítulo 8 y yo les voy a leer los versículos 9, 10 y 11 y en esos vamos a meditar en esta noche. Dice la palabra de Dios: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 8 es la realidad de que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Entonces se refiere no solamente a la condenación del pecado, Pablo va a ir más allá, y leímos en los versículos que leímos, nos dimos cuenta que Pablo dice: incluso si hay una persona muerta en el cuerpo, su cuerpo está muerto por causa del pecado. Pablo está encadenando el mandamiento de Jesús, la orden de Jesús, la prohibición de Jesús en Génesis 2 al hombre: no coman del árbol del bien y del mal, porque el día que comen ciertamente morirán. Y está diciendo, pues la muerte viene por causa del pecado. Realmente esa es la razón. Entonces está diciendo, finalmente todos nosotros morimos y esa muerte se debe al pecado. Pero lo que Pablo está diciendo también es la importancia del Espíritu. Si usted tiene el Espíritu, y entonces el argumento que va a usar obviamente es el de Jesús. Jesús murió en el cuerpo, no por causa de su pecado, sino por causa del pecado en general, por causa de ese pecado de Adán y Eva, por el cual el pecado entró al mundo como tal y vivimos en este sistema caído, pecaminoso. Entonces Jesús muere en su cuerpo, pero el Espíritu de Dios le dio vida y lo resucitó de entre los muertos. Entonces Pablo dice, así también
aunque nosotros estemos muertos, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, pues Cristo nos resucitará. Entonces, Pablo le da, con la resurrección de Cristo, le da una mayor fuerza a su argumento de que realmente no hay condenación eterna en Cristo, pero realmente en aquellos que tienen el Espíritu. Ahora, el Espíritu, eso es una cadena de pensamiento, porque el Espíritu Santo se recibe por creer en Cristo. Todos los que creen, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios y de recibir el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Pablo va a decir, y va a ser como el argumento de ambos lados, se va a decir, pues, aquellos que andan en la carne y a los cuales, pues, andan conforme a los deseos pecaminosos y que dejan llevar su vida por el pecado, pues aquellos van a vivir, van a tener una condenación. Pero entonces dice, aquellos que tenemos el Espíritu, y ese es realmente el argumento. Lo importante no es que no va a haber condenación para aquellos que creen en Cristo, sino cómo nosotros andamos hoy. No sabemos realmente quién va a ser condenado eternamente o quién va a tener salvación en Cristo Jesús y va a ser resucitado entre los muertos. La realidad es que no lo sabemos. Pero Pablo aquí nos da un indicio. Hay personas que caminan conforme a los deseos pecaminosos de la carne, que simplemente viven para satisfacer sus deseos y para satisfacerse a sí mismos. Muchas personas en el mundo seguramente van a pensar que no son personas malas porque no le hacen daño a los demás. Pero Pablo no está diciendo, hay condenación para aquellos que le hagan daño a los demás. Pablo está diciendo, hay condenación para aquellos que viven satisfaciendo su propia carne, viven conforme a los deseos de la carne. Porque no solamente hay dos formas de vivir. O vivimos conforme a los deseos de la carne, o vivimos conforme al Espíritu. Entonces lo que Pablo va a decir, bueno, para aquellos que andan en el Espíritu, pues les tengo esta noticia. No va a haber condenación. Y ahí es donde desarrolla todo el argumento de la resurrección de Cristo. Pero lo que nosotros debemos de orar, por lo que nosotros debemos pedirle a Dios, es que nos enseñe a caminar en el Espíritu. El Espíritu Santo es fundamental y una vida espiritual es fundamental para nosotros asegurarnos de estar entre aquellos que no van a tener condenación. No podemos simplemente vivir en este mundo buscando lo que el mundo nos dice que debemos de buscar. Posiciones, dinero, reconocimiento de los demás. Lo que Pablo está diciendo es debemos vivir en el Espíritu, buscando las cosas que a Dios le agradan, buscando ser personas que aman a otros, ser personas que perdonan a los enemigos, ser personas que buscan la justicia del reino de los cielos en medio de este mundo caído. Lo que Pablo finalmente nos está invitando es, vivamos conforme el Espíritu, vivamos según el Espíritu. Es cierto, hay un premio, por eso no habrá condenación, pero lo que Pablo nos diría es, debemos de vivir conforme al Espíritu, debemos de andar conforme al Espíritu, debemos de mirar a otros conforme al Espíritu, debemos de tomar las decisiones de nuestra vida conforme al Espíritu. Todo el tiempo nuestra vida debe girar conforme al Espíritu y ese debe ser nuestra mayor preocupación. Y con esta meditación de estas palabras de Pablo, de vivir según el Espíritu, yo les voy a invitar a que oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por los desafíos que tu palabra nos presenta día a día. Señor, enséñanos a vivir una vida conforme al Espíritu, según el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios rija nuestras decisiones, que el Espíritu de Dios aún dirija nuestros pensamientos, que el Espíritu de Dios dirija nuestras conversaciones, que sea el Espíritu de Dios el que dirija nuestras vidas y el buscarte a ti. Señor, te amamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre precioso de ti, Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un buen fin de semana. Recuerden que mañana domingo tenemos nuestra reunión familiar a las 10:30 de la mañana. No se lo pueden perder. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.